Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Café con Sabri. Hoy tengo el placer, el honor, el agrado de contar con la presencia de la doctora Carolina Jury. Este es un streaming que se llama Desafíos de Salud en la búsqueda del bienestar integral. Vamos a estar compartiendo experiencias. Me gustaría presentar a la doctora Carolina Jury, que es médica especialista en medicina general y familiar con más de 20 años de experiencia. Caro integra medicina tradicional con un enfoque holístico, aplicando la medicina de la creencia como herramienta clínica. Y es fundadora del Centro Healing Mind y creadora del programa Healing Mind. Así que te doy la bienvenida. Caro, muchas gracias por estar acá compartiendo. Gracias, Abri, gracias por esa presentación y este tiempo que podemos compartir. Deseo que este video en el cual vamos a transmitir nuestra experiencia en salud pueda llegar a muchas personas indicadas que están buscando respuestas diferentes dentro de la medicina para poder ayudarlos con otra mirada y con resultados reales y resultados a largo plazo, porque si bien Sabri vamos a hablar de desafíos personales, estamos acá y podemos hablar de ello porque lo hemos transitado, además de, bueno, de la profesión de cada uno, y si vos me permitís, me encantaría poder presentarte. Me encantaría. ¿Ok? La doctora Sabri Scaglione, una gran médica con una trayectoria de 13 años de medicina en la práctica como médica legista y especialista también en clínica médica. Ella también ha transitado no solamente la salud para brindársela a sus pacientes, sino en la propia experiencia, en el propio cuerpo. Y creo, Sabri, que ese es el mayor desafío que cada persona tiene como tal, desafío poder pasarlo por el cuerpo. Creo que ahí los cambios son más profundos. Sin duda, muchas gracias, Caro, por la presentación. Me encanta compartir con vos. La verdad que es un placer enorme, nuevamente me encanta decirlo. Y yendo un poco más, entonces, justamente a esto de compartir experiencias desde lo que vivimos nosotras como profesionales médicas, pero como personas, ¿sí? No hay que olvidarse que detrás del médico hay una persona que siente, que tiene padecimientos y que atraviesa varias etapas a lo largo de su vida, al igual que cualquier otra persona. Entonces, me gustaría acá hablar de Carl, que es el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo tan conocido, que la verdad es que nosotros necesitamos más psicología y más entendimiento de la naturaleza, eso decía él, ¿no? De la naturaleza humana, porque el único verdadero peligro que existe en el hombre mismo somos nosotros penosamente ignorantes de ellos, ¿sí? Él pensaba que el peligro real está en uno mismo, ¿no? Como diciendo, la preocupación de la tendencia del ser humano a crear conflictos, destruir, la falta del autoconocimiento. Y acá me quiero detener, bueno, no, la propia naturaleza del autoconocimiento es tan fundamental que con la doctora siempre hablamos que, como bien, porque yo hablo de Carl Jung, porque él decía, y falleció en el año 1961, o sea, fíjense cuánto tiempo hace, que el peligro más grande no está afuera, sino está en el interior del propio ser humano. Entonces, con el autoconocimiento y conociéndose a uno mismo, se puede profundizar y cómo con la mente mejorar la salud, no solamente mental, sino física. Entonces, este proceso de formación, toda transformación existe como condición previa al fin de un mundo, ¿sí? Esto es el colapso de una antigua filosofía de vida. Y acá, Caro, me gustaría compartir con vos algo que siempre hablamos, ¿no? Que para cambiar hay que estar dispuesto, ¿no? No es algo que sea tan sencillo, pero es algo que es fundamental, es como hay que enterrar, ¿no? La versión anterior de nosotros mismos, si realmente nosotros así lo consideramos, ¿no? Hay que cambiar hábitos, no se puede construir una vida nueva si uno sigue gastando energía en algo que no funciona. Entonces, acá
yo me voy a poner de ejemplo, lo primero que hice fue renunciar a algo que no funcionaba. Entonces, también me gustaría hablar del filósofo estoico Séneca, que en su obra de la brevedad de la vida, él enfatiza que la vida no es corta, sino que nuestra mala gestión y desperdicio de el tiempo hace que parezca corta. Entonces, siempre la verdad que tuve esta idea, me iba dando vueltas mientras eh, me formaba como médica. Y una vez que me formé como médica, me di cuenta que el tiempo de uno es más valioso de lo que uno cree cuando no es adulto, ¿no? Entonces hay que sanar la autoestima, ¿sí? Tenés que dejar de buscar, yo me di cuenta que buscar externa, que necesitaba y quería relaciones más sanas, entonces para eso tenía que renunciar a la necesidad de complacer a todo el mundo, ¿no? Eso es un poco lo que me pasó a mí cuando atravesé los primeros años de la carrera, esa necesidad, eso de querer complacer a personas que no respetan tus límites, entonces me costó mucho cambiar, porque es renunciar activamente a algo que no funciona, algo que te incomoda y que no te deja ser feliz. Entonces creo que más allá que la vida del médico a veces no puedes elegir, lo importante es que cuando yo pude elegir, dije, bueno, me vengo para acá, ¿no? El contacto con la naturaleza, la verdad es que la naturaleza es mágica, uno tiene que saber que no es, a ver, acá voy a nombrar la epigenética, ¿sí? Entonces, todas las experiencias que nosotros tenemos a lo largo de la vida, sobre todo tempranamente, la exposición a todos los factores ambientales, que es muy duro en el caso del médico, ¿sí? La carrera del médico es muy tiene tiempos muy difíciles, es muy determinante y eso te influye necesariamente en tu comportamiento, en tu estilo de vida. Entonces, el estrés, ¿sí? El estrés hay que abordarlo en algún momento, me parece que es un mal necesario de esta época. ¿Vos qué pensás, Caro, respecto al estrés que tiene el médico? Porque es una carrera muy estresante y la verdad es que hay muy poco tiempo para uno. Entonces yo creo que me pasó eso, que cuando terminé de formarme, uno en realidad nunca termina de formarse, pero yo dije, no, necesito hacer cosas para mí, necesito ver árboles, necesito, más que necesito, quiero, ¿no? Lo elijo. Eso es, elegir lo que uno quiere para su vida. Tal cual, es todo un desafío la carrera de médico, más allá de ser una vocación. Creo, Sabri, en cuanto al tiempo y a un desafío, vos estás nombrando puntualmente el hecho de la carrera médica, pero creo que como personas vos y yo hemos transitado varios desafíos, no solamente la carrera, que es uno, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que enfocarse y meter el pie en el acelerador, por así decirlo, y hay momentos en los cuales también tenés que desacelerarte. Y esto no tiene que ver con no saber gestionar el estrés, porque muchas veces el estrés y la ansiedad se generan por la falta de ordenamiento de esos momentos en los cuales vos tenés que apretar el acelerador. Y es necesario porque justamente vos tenés una meta, un desafío, pero ese equilibrio es también un arte. Y ahí entro con lo que vos llamabas el autoconocimiento. Creo que esa palabra es tan grande y nos lleva toda la vida poder incorporarla como una actividad a diario, el conocerse. Entonces, de esa forma poder decir, bueno, ¿qué es gestión del estrés cuando tenés tantas horas de trabajo, en el caso que ya estés en la práctica médica, tantas horas de estudio, en el caso que estés transitando tu carrera universitaria, sea medicina, sea cualquier otra carrera que demanda, como si fuera una competencia deportiva que también tiene su metodología y su disciplina. La buena disciplina está buena y también saber cuidar el cuerpo dentro de esa rutina que tenés para poder llegar a. Entonces, Sabri, respondiéndote a la pregunta sin irme tanto, hay momentos en la vida donde tenés que
enfocarte, en realidad siempre, pero tenés que acelerarte un poco y dentro de ese apuro poder tener las herramientas para poder equilibrarte y cuidarte y saber cuándo es el momento de decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá me permito y demás. Y ahí entra el autoconocimiento también, que la naturaleza nos la brinda todos los días, desde que sale el sol hasta que se pone, de manera sabia. Uno tendría que adoptar esa misma manera como para tener mayor disciplina. ¿A qué voy con esto? Sabri, el famoso ritmo circadiano, si queremos gestionar el estrés, si queremos tener disciplina en las metas estas que tenemos que rendir con un gran mérito, el poder levantarnos bien temprano, el tener nuestros tiempos para comer, para descansar, para ir bajando al atardecer. Ya la misma naturaleza nos enseña cómo, de manera disciplinada, podés gestionar la propia salud para poder llegar a. Porque llegar a no es suficiente si llegas mal, ¿sí? Exactamente, Eso es importante. exactamente. Muy, muy importante todo esto que está nombrando Caro, de buscar también, ¿no?, una satisfacción más allá de lo laboral. Que sí, en mi caso a mí me pasó que lo laboral fue lo que hizo que yo de repente haga todos estos cambios que hice con mi vida, ¿no? De buscar una armonía, ese equilibrio que hoy nombraba, claro, esa armonía con nosotros mismos. Y la verdad es que voy a hablar de la espiritualidad, porque creo que, y me refiero a la espiritualidad cuando conectamos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la conexión con uno mismo implica estar en sintonía con los propios pensamientos, emociones, y lo que uno necesita, las fortalezas internas, lo que uno quiere para su vida, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver que, digamos, aumentó el interés en las últimas décadas por la espiritualidad, que hay muchos estudios que lo asocian con una mayor participación, eh, digamos, cuando la gente es más espiritual le va mejor con la salud. Y entonces yo creo que ahí fue que yo empecé a conocer y a buscar y a recorrer ese camino del autoconocimiento. Empecé a meditar más, a usar la atención plena, la conexión con la naturaleza, buscarle un sentido de propósito más profundo, ¿no? Porque a veces uno llega un momento que sí se hace preguntas, pero no sé si a vos te pasó, yo hablando con muchas personas, en la última entrevista que tuvimos acá también, café virtual, con un psicólogo que me decía que se le dijeron, que le depositaron, que su única misión es estudiar, que entonces uno en algún momento se ordena con la vida y dice, bueno, a ver, en realidad yo no soy esto, en realidad yo no sé si quiero esto. Me explico, quiero ir a algo profundo de decir, el significado de la vida no es un círculo, el significado de la vida no es a conformar a todo el mundo. Entonces, la vida es justamente esto, auto-observarse, buscar un equilibrio. Bueno, lo que hablamos mucho en el pensamiento crítico, ¿no? En el pensamiento crítico está la respuesta también, esto de dudar, de decir, pero esto no sé si va conmigo, entendés que te va haciendo ruido, que va diciendo, no, mirá, entonces yo con la espiritualidad, me pasó esto, el foco en la espiritualidad, esta conexión conmigo mismo, me permitió, digamos, tener una salud integral de una manera más completa, por así decirlo. Entonces, esta sensación de propósito, esta conexión, esta paz interior, y esto se logra no en cualquier lugar, se logra en un ambiente donde no hay ruido, donde uno está en contacto justamente con lo natural, donde podés meditar, podés regularte emocionalmente, podés, ¿me entendés? Como salir un poco del ruido. A mí me pasaba eso, estaba mucho en el ruido, en hacer, en el deber. Entonces, digamos, dije, no, bueno, voy a hacer un cambio. ¿Qué me pasó? En el año 2018
yo tuve una experiencia de salud, un hemoperitoneo, entonces, bueno, es una emergencia médica, requiere atención inmediata, tenía mucho dolor, sangrado por dentro, y todo esto vino por el estrés que yo tenía, por querer estudiar una carrera tras de la otra, porque uno cuando es joven no se gestiona de la misma manera, entonces el mismo sistema te lleva a dormir mal, a comer mal, y hoy por hoy yo digo, bueno, esto no se negocia, digamos, la naturaleza, la alimentación y el sueño adecuado no se negocia. En algún momento, ¿no? Lo tuve que hacer porque ya el mismo cuerpo me decía basta. Esa fue la primera situación que yo tuve. Y a vos, claro, te pasó de más joven, ¿no? A los 15 años, vos también, si querés compartir tu experiencia, eso también Sí, hace que... Sabri, Sí, perdón. perdón. Em, sí, entiendo que vos me contás de tantas herramientas que uno tiene información, tanto como médico o como información difundida a nivel general, de estas herramientas de salud, que sabes que tenés que dormir bien, que tenés que comer sano, que tenés que hacer ejercicio, pero esas herramientas sin una aplicación, una acción que vaya coherente a lo que vos realmente crees, es una herramienta más de tantas que hay difundidas. Entonces ahí está la clave del cambio, Sabri. Vos me referís a que tuviste esta situación, esta emergencia médica, y en realidad la emergencia médica fue lo que te hizo observarte y decir, Exacto, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Y dentro de ese qué tengo que hacer y observarte, tomaste esas herramientas que están tan difundidas para lograr una sanación primero y luego la curación del cuerpo, que son dos cosas diferentes. exacto. Entonces, está bueno saber que refieras, sí, hay un montón de herramientas, pero esas herramientas, si yo no me conozco y no las aplico, no serían efectivas, ¿cierto? Sí, la verdad es que es tal cual como vos decís. Bueno, yo lo que tuve fue una ruptura de un quiste hemorrágico que tenía casi 9 centímetros. Traté, ¿no? Entre 2018 y 2022, que realmente pude tomar la decisión. Encima yo me había operado el pie, o sea, yo había tenido una cirugía hacía 10 días. Pasé en 10 días de nunca haber entrado a un quirófano, tenía de tanto trabajar, tenía luz valgus, pero se me empeoró y se me deformó mucho el pie derecho, sobre todo como me operé el izquierdo. Entonces yo me opero el pie derecho y ya venía con problemitas de salud, tenía una trombosis cuando viajé en avión, había tenido, viste que todo esto es medio idiopático, yo se lo atribuyo 100% al estrés. Cuando yo recibo profilaxis para la trombosis en el contexto postquirúrgico del pie, me pasa el hemoperitoneo, o sea que yo estaba en un quirófano con un pie operado, levantado, y a la paroscopía de urgencia, y dije, no, o sea, esto lo tengo que cambiar, esto me está matando. Y traté de seguir estudiando, porque empecé medicina legal después de todo eso, y yo me acuerdo que iba con una manzana y una fruta mineral a cursar, porque claro, yo había venido a trabajar 12 horas, y venía de no dormir desde el año 2008, desde hace una década, y además, no sé si te pasó, pero a mí me pasó siempre que yo tuve que trabajar desde el día 1 que empecé la carrera. Entonces yo cursaba de lunes a sábado. Ya arranqué en 2008 como con muchísimo estrés. Entonces, bueno, fíjate que empezó a hacerme ruido algo, pero yo seguí porque yo pensaba que podía, que si me alimentaba bien, y me daba cuenta que no, porque ¿qué me faltaba ahí? El pilar del sueño, del descanso. De repente en un lugar que hay mucho ruido, porque es tremendo el ruido que hay en la capital federal, y yo decía, bueno, no, pero puedo seguir estudiando por la capacidad, porque la parte intelectual me ayuda, pero no podía físicamente. Entonces me llegaban alimentos a la facultad porque sentía que no tenía energía. Empecé ahí a cambiar la alimentación y recién hace 2 años que yo dije, no, lo mío es la naturaleza, o sea, yo quiero arrancar de cero en contacto con la naturaleza y bueno, ahí me vine para acá, para Córdoba, pero encima antes de todo esto, vos fijate las señales. Yo tengo, después de todo esto, antes de venir para Córdoba, fui víctima de un delito muy grave en septiembre de 2019. Se le llama usurpación de autoridad, título
y honores y ejercicio legal de la medicina una persona que un falso médico, director de una clínica, siendo falso médico, en Loma de Zamora, en la clínica Lavallol se llama, que sigue abierta, me robó la matrícula, me robó el título, me robó mi vida, básicamente. Entonces, eso quizá, obviamente, es un delito tremendo, me costó mucho, tuve que recurrir, digamos, a ir varias veces a que se haga algo, porque era una persona que estaba trabajando con chicos y firmaba con mi número de matrícula. Entonces, una persona completamente ajena, que sin embargo había estado trabajando unos 15, 20 años en hospitales públicos, estaba colegiado en el Colegio Médico Loma de Zamora. Imagínate, yo había empezado medicina legal, que justo, viste, cuando empezás algo que sabés el Código Penal, el Código... Yo decía, yo no puedo creer, yo voy a ir a verlo, porque a mí me avisaron por LinkedIn y todo eso, una paciente que se dio cuenta, que firmaba con una matrícula que no era de él y se dio cuenta que no era médico, me avisa a mí. Entonces imagínate, venía de todas estas dos cirugías, el estrés, no dormía bien, y después me pasa esto, estuve 2 años luchando con este tema, después me agarra la pandemia. Y después tengo una situación de distimia, obviamente, ¿no? Una depresión que yo dije, no, yo voy a salir de esta situación solamente viniéndome a vivir acá, porque me conozco. Fíjate qué importante el autoconocimiento. Y ahí llegué acá y empecé mi vida de nuevo, tuve que empezar de nuevo, dejar todo, dejé 18 años de toda una vida construida, y bueno, y después vinieron los perritos encima, que hoy por hoy sacrificio, ¿no? Hace muchos trabajos que no los tomo, que hay que ser realista, y a veces me da vergüenza, y ahora yo digo, no, bueno, ¿sabes qué te voy a decir? Porque, a ver, las mascotas son seres muy, muy especiales. No se los puede dejar tirados, no se los puede dejar solos, porque ellos sienten, sufren. Entonces, imagínate, ahora que tengo los 5 perritos, me cambió completamente la vida. La verdad que hice todo lo que tenía que hacer para reducir el estrés. No me alcanzaba con comer bien, tuve que empezar, bueno, de cero y decir, bueno, arranco acá mi vida de cero. Así que por hoy... Tomaste decisiones. ¿Mm? Tomaste decisiones que son muy valientes, ¿sí? Pero tomaste decisiones y tomaste diferentes acciones para poder mudarte, poder crear un círculo beneficioso como es el hecho de estar rodeada de amor, ¿sí? Tranquilidad. Eso vos creíste necesario para poder ir sanando más profundamente. Entonces, ahí Claro, entra la aplicación de las herramientas y no solamente agendar, tomar notas, tomar cursos, talleres y tantas terapias que están buenísimas, pero en el caso que no se apliquen, como hiciste vos, Sabri, decir, bueno, voy y hago, tomo una acción, y ahí tiene que haber una creencia muy fuerte, arraigada, de saber de que vas a poder con ese cambio, ¿sí? Que estás sintiendo que lo necesitas, pero te desafías a la vez. Creo que tiene que haber una mente bastante enfocada y determinada, una creencia en base a eso, de decir, me cambio de ciudad, me mudo, cambio mi vida. Eso puede pasar en la misma ciudad, en la misma casa. Son determinaciones que las personas tal debemos cual. tomar para hacer cambios radicales también en la salud. Son desafiantes. A veces, Sabri, llegan pacientes esperando dentro del modelo tradicional que la solución se la dé el médico, cuando el médico va a ser quien te guíe en cómo tomar acciones para que tu salud se transforme, pero las acciones las va a tomar la persona. Y ahí entra la voluntad y entran esas creencias con las cuales hoy en el programa Healing Mind estoy trabajando, esas creencias que tienen que acompañarte en la salud. Yo como experiencia personal te puedo contar una muy reciente. En otro encuentro te puedo contar las
los distintos desafíos y puntualmente en salud podemos decir de que, bueno, cualquier situación como es un duelo te va a afectar en la salud, te va a afectar en la salud tanto mental como física y poder transitar un duelo trabajando creo que es parte de a las acciones que en mí personalmente las determiné, las reconocí para honrar a esa persona que se despidió de este plano y también por una cuestión de compromiso conmigo, con mi salud y para con la gente que también estaba trabajando en ese momento. Hace un par de meses se fue un hermano muy querido, digo un hermano muy querido porque uno tiene hermanos más allegados, eh, y en ese transitar yo me había determinado no dejar la creación del centro que hoy está, ya nació, no dejar mis pacientes del programa y creo que eso fue la determinación y lo que recién te digo, Sabri, aplicar esas herramientas de salud, que sabes que determinadas herramientas como el foco en las cosas que son buenas, ¿sí? Te van a hacer bien. Pero si yo me hubiese quedado con que, bueno, está bueno la herramienta de tener foco, pero me voy a detener muchísimo más en la tristeza, que no está mal sentirla, que de hecho es todo un proceso que hay que pasarlo, ¿sí? Y que uno no deja de amar o de estar para esa persona que fue parte nuestra en este paso por la vida. Entonces, no tiene nada que ver con no sentir y no hacer el duelo correctamente. Trata de más bien tomar esas herramientas que sabes que más allá de la tristeza te van a ser beneficiosas, que sabes que tomarlas requieren muchísimo, muchísimo compromiso y un desafío, ¿sí? Y eso es lo que hoy me permite decirles a mis pacientes también, sí se puede transitar en medio de la tristeza y poder romper esa barrera para cambiar, porque a ver, los desafíos de salud no son nada lindos y es una realidad que hay que decirlas, y son muchas veces, o la mayoría de las veces, son muy dolorosos. Pero ¿qué vas a hacer con ese dolor? Eso es lo importante. Y siempre, en medio de ese desafío, vas a tener que tomar distintas acciones que las tenés que hacer vos y no las va a hacer el médico. Tal cual, esto es hacerse un poco cargo, ¿no? Bueno, volvemos al autoconocimiento. Es necesario que en todas las etapas de la vida pasemos por ese enfoque, ¿no? De bienestar, de lograr, de buscar, ¿no? A veces no se puede lograr, a veces, pero hay que buscarlo en estos momentos, sobre todo, en estos momentos tan difíciles que se presentan, un duelo, un padecimiento, una condición de salud, lo que sea, buscar un bienestar físico, mental y social, muy clave, lo que acaba de decir Caro, ¿no? De no cortar con lo social, con lo laboral y también obviamente con lo espiritual, ¿no? Y esto hace que uno en estas situaciones se conozca aún más y pueda resolverlas de la mejor manera posible. Entonces, es muy importante conocerse y en estas situaciones operar de esa manera, que uno siempre tiene que darlo todo, porque ese es el mensaje, ¿no? Vamos a estar todos siempre pasando por situaciones de salud o por situaciones adversas de la vida de familiares, de amigos, y es mucha la carga, y creo que el médico, nosotros como médicas tenemos esa carga ya previa, ¿no? Porque es una carga también, en el buen sentido, ¿no? Pero a nivel del cuerpo, ¿no? Es algo que hay que trabajar, que uno no puede tampoco que lo laboral sea predominante en tu vida, porque es muy estresante ser médico. Uno está en contacto con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad, quiere ayudar, quiere... Entonces, la importancia de conocerse y de saber también, ¿no? Hasta cuándo
o de decir, bueno, hasta acá y cambiar algo que no nos gusta. Siempre es eso el mensaje, ¿no? De que siempre se puede hacer algo con las situaciones de la vida que se nos presentan. Así que, bueno, la verdad que impecable. Nos quedan menos de 3 minutos, Caro. No sé si vos querés decir algo más, que por ahí yo me esté olvidando, pero la verdad que con Caro tenemos charlas muy interesantes, muy profundas, y bueno, es esto, ¿no? Es un poco trata un poco de ver cómo uno puede salir para adelante de la mejor manera, conocerse, mejorar, y así de esa manera puedes ayudar al otro. Sin esas herramientas, sin poder ayudar a otra persona. Por eso me refería de la carga, de la responsabilidad. Carga como responsabilidad, ¿no? Que lleva el médico. Tal cual, Sabri, estos minutos que nos quedan, poder transmitirles a las personas que, que están con desafíos de salud, que nosotros los médicos también tenemos esa parte humana, por darle un nombre, ¿sí? Porque es como que el paciente viene muchas veces a depositar y a buscar soluciones que están dentro de ellos. Entonces, somos tan humanos como ellos, con desafíos tal cual puedan estar transitando las personas que en algún momento pueden ser pacientes. Entonces, qué importante es que desde la medicina y como médicos podamos abordar los problemas de salud con esa empatía de decir, bueno, esto le está pasando a una persona y, y voy a dar lo mejor y voy a colaborar a que esa persona pueda sacar lo mejor para sanarse y para recuperar también la salud de su cuerpo. Pero dentro de esa autoridad médica, poder ser coherentes haciendo lo mismo. Eso es importante, Sabri, porque vos y yo estamos contando en este momento situaciones de salud mental, emocional, de salud física, como tantas personas con diferentes dolencias, pero no nos hemos quedado detrás del escritorio dando direcciones, sino que lo hemos vivido y lo hemos puesto en práctica. Y eso es un gran valor y creo que desde allí radica la autoridad para hablar siempre, Sabri. No solamente el título, el conocimiento, que está excelente,